¿Por qué Michael Jordan decidió dejar el baloncesto en el punto más alto de su carrera para jugar béisbol de ligas menores? ¿Y de verdad era tan malo como muchos decían? Algunos gerentes de las grandes ligas calificaron su nivel como una vergüenza. Sports Illustrated llegó incluso a rogarle públicamente que dejara de jugar, porque, según ellos, estaba avergonzando al deporte. Para que te hagas una idea, en la MLB, el promedio de bateo ronda .250. Jordan, en cambio, solo jugó en AA, 2 escalones por debajo de las grandes ligas, donde apenas promedio 202. Traducido a otro deporte, sería como si Lionel Messi hubiera dejado el fútbol tras ganar el Mundial para jugar baloncesto en la G-League y promediar menos de 10 puntos por partido. Sin embargo, no todos lo vieron como un fracaso. Su manager en Birmingham, Terry Francona, que más tarde ganaría 2 series mundiales, dijo algo diferente, que si Jordan hubiera tenido más tiempo, habría llegado a la MLB. Sus estadísticas en bases robadas y porcentaje de envasado apoyaban esa teoría, y no fue el único que pensaba así. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tan malo fue realmente Michael Jordan en el béisbol? ¿Y existía alguna posibilidad de que llegara a las grandes ligas? En 1992, incluso antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Jordan ya estaba cansado. Era el atleta más famoso del planeta, una de las personas más reconocidas en todo el mundo, y su vida privada prácticamente había desaparecido. No podía ir a ningún lugar sin ser asediado, y todo eso en una época sin redes sociales. La idea del retiro comenzó a rondarle la cabeza tras conquistar su tercer campeonato en 1993. Pero lo que realmente selló su decisión fue una tragedia. Un mes después, su padre James Jordan fue asesinado a tiros en Carolina del Norte. Michael quedó devastado. El 6 de octubre de 1993, Jordan ofreció una de las conferencias de prensa más impactantes en la historia del deporte. Si montas una montaña rusa durante 9 años, ¿no querrías probar otra atracción? Así me siento ahora. El mundo no lo podía creer. ¿Cómo podía perder la pasión por el baloncesto? Alguien que era la personificación misma de la pasión en la NBA. Pero el peso de la fama y la muerte de su padre le robaron toda la alegría. Ya lo había ganado todo. Ya había demostrado que era el mejor. Y no tenía nada más que probar. Por supuesto, también surgió la teoría de conspiración más famosa, que Jordan en realidad fue suspendido por la NBA por su relación con las apuestas. De hecho, la liga abrió una investigación en el verano de 1993, justo después del tercer título de los Bulls, para revisar sus viajes y hábitos de juego. Uno de los nombres clave fue Richard Esquinas, quien afirmó que Michael le debía más de $500,000 por apuestas en golf. Otro testigo relevante fue Eddie Dow, un narcotraficante condenado que presentó cheques de Jordan por más de $100,000, evidencia de que MJ no siempre era cuidadoso con las compañías que frecuentaba. Cuando Jordan anunció su retiro, la NBA detuvo la investigación, declarando que no encontró nada que lo implicara apostando en partidos de baloncesto. Los conspiracionistas interpretaron esa secuencia como parte de un acuerdo entre Jordan, su agente David Falk, el comisionado David Stern y el propietario de los Bulls, Jerry Reinsdorf, según el cual MJ se ausentaría de la liga para proteger su imagen y la de la NBA. Sea cual fuera la verdad, lo oficial fue otra cosa. Jordan estaba retirado, y tras algunas semanas de silencio, comenzó a entrenar en serio en las jaulas de bateo, cada vez con mayor disciplina. Muy pronto la noticia se filtró. Michael estaba considerando de verdad una carrera en el béisbol. Su agente, David Falk, incluso recibió una oferta de los Oakland A's, quienes le prometían un puesto directo en el roster de primavera. Pero Jordan no quería atajos, él quería ganarse un lugar desde abajo, y además sentía lealtad hacia Jerry Reinsdorf. Fue entonces que, el 7 de febrero de 1994, apenas 10 días antes de cumplir 31 años, los White Sox anunciaron oficialmente que firmaban a Jordan con un contrato de ligas menores. No era solo un capricho, era el sueño de su padre, y ahora Michael lo cumpliría. Pero había un detalle: Jordan no había jugado béisbol en 15 años. No sabía la diferencia entre una recta de 2 costuras y una de 4. Era como un estudiante de primaria intentando aprobar cálculo avanzado. En los entrenamientos de primavera comenzó con altibajos, y aunque todos sabían que lo más difícil en el deporte es batear una pelota de béisbol, Jordan no se rindió. Incluso tuvo momentos brillantes, como un partido contra los Cubs en el Wrigley Field, donde conectó 2 hits en 5 turnos. Pero la realidad era clara: Jordan pertenecía a las ligas menores, y lo admitió con humildad. No he demostrado que pueda pertenecer al equipo. Estoy tratando de condensar 5 años en 8 semanas. Jordan sabía que aún estaba lejos del nivel de las grandes ligas, y los White Sox también lo sabían. Por eso lo asignaron a los Birmingham Barons, filial de AA. Para entenderlo mejor, la AAA suele estar llena de jugadores al borde de llegar a la MLB o veteranos que buscan recuperar su lugar.
En cambio, la AA es un terreno mixto. Allí conviven lanzadores jóvenes con talento, pero todavía irregulares, y bateadores que aún no dominan por completo la técnica. Era, en otras palabras, el nivel perfecto para que un novato como Jordan pudiera empezar a aprender en serio, enfrentando rivales de calidad, pero sin el refinamiento de los grandes. Terry Francona, su manager, lo explicó de forma simple. Jordan era un novato absoluto, pero contaba con algo que no se enseña: aptitud, disciplina y una ética de trabajo fuera de lo común. Esa misma obsesión que lo llevó a la cima de la NBA ahora estaba enfocada en el béisbol. Barry Johnson, relevista de los Barons, lo recordaba así: yo me enorgullecía de mi ética de trabajo. Llegaba temprano al campo todos los días, pero Jordan siempre estaba ahí antes que yo. Practicaba bateo extra antes del entrenamiento oficial. Jugábamos el partido y al terminar, seguía trabajando con el coach de bateo. Era increíble. Desde el punto de vista económico no necesitaba esforzarse, y sin embargo lo hacía más que nadie. Lo sorprendente era que, pese a ser un multimillonario de 31 años rodeado de jóvenes veinteañeros que apenas cobraban $850 al mes, Jordan nunca buscó trato especial. Quería ser uno más del equipo, compartiendo el clubhouse, aprendiendo en silencio y respetando a todos sus compañeros. El 14 de abril de 1994, Michael Jordan hizo su debut oficial en el béisbol profesional. Llevaba el número 45, el mismo que había usado en la secundaria. El estadio se llenó con más de 10,000 aficionados y unos 130 periodistas acreditados para presenciar aquel histórico momento. Pero la noche terminó en decepción. Jordan se fue de 3-0 al bate en la derrota 10-3 contra los Chattanooga Lookouts, y no mejoró de inmediato. En su segundo juego también se fue en blanco, sin lograr un solo hit. La presión era enorme, las portadas ya hablaban de fracaso, y muchos esperaban que abandonara pronto. Pero entonces, en su tercer juego oficial, Michael sorprendió. Conectó 2 imparables contra Knox. Fue un destello de esperanza, una señal de que quizás sí podía competir. De hecho, al finalizar la primera serie de 6 juegos en casa, Jordan bateaba para .250, un inicio mucho más prometedor de lo que muchos críticos habrían imaginado. Tras esa primera serie en casa, los Barons se preparaban para un viaje de 13 partidos fuera. Eso significaba más de 12 horas en carretera dentro de un viejo autobús desgastado, con asientos incómodos y sin aire acondicionado adecuado. Para un jugador multimillonario acostumbrado al lujo de la NBA, aquello era casi impensable. Pero Jordan no quería imponerse ni parecer un divo. Antes de hacer cualquier movimiento, pidió permiso al equipo para poder mejorar las condiciones del viaje. No quería ser la estrella que recibía un trato distinto. Quería que todos compartieran la misma experiencia. Finalmente no compró un autobús nuevo de su propio bolsillo. Lo que hizo fue aún más inteligente. Consiguió un patrocinio que permitió al equipo adquirir un vehículo moderno, valorado en $350,000, equipado con todas las comodidades. El plantel lo bautizó de inmediato como el Jordan Cruiser, y aquel gesto cimentó su lugar en el vestuario. Michael no solo trabajaba como un loco en el campo, también estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que sus compañeros vivieran mejor. Y fue precisamente en aquel primer viaje a bordo del Jordan Cruiser cuando Michael comenzó a demostrar de qué estaba hecho. Durante esa gira se encendió con el bate y encadenó una racha de 13 partidos consecutivos conectando de hit. De pronto, los titulares que antes lo ridiculizaban tuvieron que admitirlo. Jordan estaba compitiendo en serio. Al terminar esa serie de juegos en carretera, su promedio de bateo era de 327. Sí, Michael Jordan, el mismo que llevaba apenas unas semanas en el béisbol profesional, estaba rindiendo como un jugador capaz de soñar con las grandes ligas. Por un instante, muchos pensaron que era cuestión de tiempo para que su talento, disciplina y físico privilegiado lo llevaran hasta la MLB. Pero, como suele suceder en el béisbol, la realidad estaba a punto de golpear con fuerza. El sueño no duró demasiado. Los lanzadores comenzaron a ajustar su estrategia. Al inicio, muchos lo retaban con rectas rápidas, tal vez pensando que no lograría conectar. Pero tras aquella racha, dejaron de darle esas oportunidades fáciles y comenzaron a atacarlo con lanzamientos rompientes, curvas y sliders que requerían experiencia para reconocer y reaccionar. El resultado fue inmediato. En mayo, su promedio de bateo cayó en picada hasta un pobre .165. La diferencia era clara. Mientras sus rivales habían visto cientos de miles de lanzamientos en sus carreras, Jordan estaba intentando aprender en meses lo que otros habían practicado toda una vida. Como explicó uno de sus entrenadores, el béisbol es un deporte de repeticiones. Si Michael hubiera seguido con el béisbol desde la secundaria, no tengo dudas de que habría llegado a las grandes ligas. Pero entrar a los 31 años con 15 años sin jugar es como tratar de competir en un idioma que nunca aprendiste a leer.
Aún así, pese a la frustración, Jordan no se rindió. Se mantuvo entrenando con la misma obsesión que lo caracterizaba en el baloncesto, convencido de que tarde o temprano lograría adaptarse. El 30 de julio de 1994, en su juego número 100 como profesional y en su turno al bate número 354 de la temporada, llegó el momento que todos esperaban. El lanzador soltó la pelota, Jordan hizo el swing y la bola salió disparada en línea hacia el jardín central izquierdo. El narrador lo gritaba: «Va profunda, va, va». Se fue. Home run de Michael Jordan. Era su primer jonrón profesional. Mientras recorría las bases, Michael levantó el dedo índice al cielo. Fue su manera de dedicárselo a su padre, James Jordan, quien había nacido un 31 de julio. Con lágrimas en los ojos, confesó después: «Todavía me emociona, porque desearía que él hubiera estado allí para verlo. Pero sé que lo vio». Ese batazo no cambió sus estadísticas de manera drástica, pero sí representó algo mucho más grande. Fue una catarsis personal, un regalo simbólico a su padre y la prueba de que, pese a las críticas, Michael podía dejar huella también en el diamante. Tras aquel primer jonrón, Michael volvió a conectar otro el 8 de agosto y un tercero el 20 de ese mismo mes. En total no fueron muchos, apenas 3 en toda la temporada. Pero hay que ponerlo en contexto. Los Barons como equipo apenas lograron 40 jonrones en todo el año, el peor registro de la liga. Además, Jordan cerró agosto con varios partidos memorables, un juego de 3 hits y un par de juegos de 2 imparables cada uno. Esa racha elevó su promedio ofensivo hasta .202, una cifra modesta, pero mucho más respetable considerando su falta de experiencia. Luego llegó la Arizona Fall League, una competición pensada para los mejores prospectos de cada organización. Allí, Jordan bateó para .252, mostrando mejoras en su contacto, en la rapidez de sus reacciones y en su instinto para robar bases. Para dimensionar lo logrado, basta una comparación. En 2011, en su tercera temporada profesional, Mike Trout, sí, la futura superestrella, apenas bateó .245 en esa misma liga. Aunque todavía le faltaba poder y consistencia, estaba claro que Michael estaba progresando a pasos agigantados. Su disciplina en el plato, su instinto para envasarse, su defensa en los jardines y su velocidad en las bases eran pruebas de que, con tiempo y repeticiones, podía convertirse en un jugador legítimo de grandes ligas. Pero había un obstáculo difícil de superar: su físico. El baloncesto y el béisbol exigen cuerpos distintos. En la NBA, las extremidades largas son una ventaja. Ayudan a bloquear tiros, cubrir líneas de pase y lanzar por encima de los rivales. Pero en el béisbol, esas mismas extremidades no siempre son útiles, salvo para los lanzadores, que pueden aprovechar su longitud para ganar impulso y velocidad en la bola. Por eso, la mayoría de los atletas que han cruzado de un deporte al otro lo han hecho como pitchers. El propio compañero de Jordan en los Bulls, Scott Burrell, había sido seleccionado en primera ronda del draft de la MLB como lanzador. Pat Connaughton, actual jugador de los Hornets, también fue un pitcher muy cotizado en Notre Dame antes de dedicarse al baloncesto. Y en el pasado, grandes lanzadores como Robin Roberts, Sandy Koufax y Bob Gibson habían jugado baloncesto universitario de élite. Incluso hubo un caso inverso: Dave DeBusschere, miembro del Salón de la Fama del Básquet, que llegó a lanzar para los White Sox en grandes ligas. Pero para un jugador de posición como Jordan, el panorama era distinto. Los grandes bateadores suelen ser compactos, con swings cortos y rápidos que generan velocidad y poder. Y Michael, con su 1,98 de estatura y brazos largos, tenía un swing más difícil de coordinar. De hecho, los analistas señalaban que su transferencia de peso era inestable, lo que lo desequilibraba e impedía que conectara con verdadera potencia. Claro, eran fallos técnicos, normales en alguien que llevaba 15 años sin jugar, pero corregirlos no era tarea de meses, sino de años. A pesar de todas las dificultades, Jordan no pensaba rendirse. Su plan era entrenar a fondo en la temporada baja, corregir su técnica y regresar aún más fuerte. Se había enamorado del béisbol y estaba convencido de que, con tiempo y disciplina, podía llegar a la MLB. Pero entonces ocurrió lo impensado, la huelga más larga en la historia del béisbol. En agosto de 1994, los jugadores de grandes ligas dejaron de jugar tras un conflicto con los dueños. El paro se extendió por meses, cancelando no solo la temporada regular, sino también los playoffs y, por primera vez desde 1904, la Serie Mundial. Cuando llegó la primavera de 1995, el conflicto seguía sin resolverse. Los dueños comenzaron a planear una temporada con jugadores suplentes, reemplazando a las estrellas que seguían en huelga. Pero Jordan no quería avanzar en esas condiciones. No buscaba atajos ni publicidad barata.
y sabía que si aceptaba jugar como reemplazo, su credibilidad quedaría destruida. El 2 de marzo de 1995, Michael tomó una decisión definitiva. Abandonó el campamento de los White Sox y dejó el béisbol para siempre. Aunque había dejado el béisbol, Jordan no se quedó quieto. Empezó a pasar por las instalaciones de los Bulls casi como un visitante casual. Al principio solo lanzaba algunos tiros, luego se quedó un rato más para levantar pesas, y finalmente terminó jugando partidos de 1 contra 1 con sus excompañeros. La chispa competitiva que lo había definido toda su vida volvió a encenderse. Y cuando eso ocurrió, era cuestión de tiempo para que tomara una decisión. El 18 de marzo de 1995, Michael envió el fax más famoso en la historia del deporte. Solo 2 palabras. Con esas 2 sílabas, el mundo del baloncesto volvió a temblar. Después de 17 meses de retiro, Jordan regresaba oficialmente a la NBA. Su manager en Birmingham, Terry Francona, lo resumió mejor que nadie. Con 3 años más y 1500 turnos al bate, Michael habría llegado a las grandes ligas. Si le dices que no, él siempre encontrará la manera de convertirlo en un sí, y las estadísticas lo respaldaban. Entre 1990 y 2020, más de 8,000 jugadores pasaron por las ligas menores de los White Sox. De todos ellos, solo 9 lograron en una temporada acumular al menos 51 carreras impulsadas, 51 bases por bolas y 30 bases robadas. Michael Jordan fue uno de esos 9. ¿La diferencia? 5 de los otros sí llegaron a las grandes ligas. Aunque el béisbol se quedó en el camino, la experiencia le dio lo que más necesitaba: cumplir el sueño de su padre, encontrar paz interior y redescubrir su amor por el baloncesto. Y lo demás ya es historia.